Nada más una cosa les encargo, hermano. Lo que imponen aquí. Es que las usadas las guardan, por eso no puedo aquí. Amén, hermanos. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado teniendo. Miren que comenzamos la semana pasada, hermanos. Y esta mañana hablamos acerca del tema. Un tema que en cierto movimiento, hermano, es una guerra encarnizada entre ellos. Hermano. Andan peleando hasta con su sombra. Pelean hasta con su sombra. Pero vamos a ver, amén. Vamos a ver en esta mañana el tema número 2. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Efesios 6:12, de hecho esta mañana lo tocamos también. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. Tenemos esa lucha contra de estas huestes espirituales de maldad. Y el segundo tema de esta mañana es: ¿existen demonios territoriales o demonios que dominan territorios? Es una pregunta. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por tus hijos, Señor, tu pueblo que está aquí, Señor, para adorarte, exaltar tu nombre, pero también, Señor, para recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, nos recordamos que tú volverás por nosotros. Señor amado, en esta mañana ahora nos disponemos a escuchar tu palabra con reverencia, con temor. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a entenderla, pero también ayúdanos a que se implante en nuestros corazones, Señor, y nada no la robe de ahí. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo, amén y amén, Padre. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi hermano. Hay una pregunta, gracias, hermano. Hay una pregunta que hacemos: ¿existen demonios que dominan territorios? Si alguna vez usted ha estado en alguna iglesia, especialmente una iglesia carismática, o una iglesia donde se promueve mucho la guerra espiritual, ¿ha oído estas expresiones? ¿Las ha escuchado quizás? O en video, no sé, en YouTube o no sé en dónde. Pero en realidad son reales, hermanos, estas expresiones de que hay demonios que controlan, que dominan, que tienen ese dominio sobre ciertos territorios, que se puede decir estados, ciudades o incluso países. Esa es una expresión muy conocida entre ellos. Uno de los deseos principales de Satanás, hermano, y sus demonios es controlar y ejercer dominio sobre la humanidad. Ese es el dominio, ese es el deseo de Satanás. O sea, él quiere controlar a todo mundo, a toda la humanidad. De hecho, el mundo, dice la Biblia, que está bajo el dominio o el control, o bajo el maligno, queriendo decir que él controla, pero él también quisiera controlarnos a nosotros. También quisiera tener control sobre nosotros, o sea, todo mundo. Y la pregunta es, hermano, en realidad los demonios seguirán teniendo el mismo dominio y control sobre la humanidad. En realidad existen demonios que dominan territorios. Satanás y sus demonios hacen un ejercicio, hermano, de control. Y el ejercicio de control son existentes. Esto es real, que ellos tienen un cierto control. Es una realidad. Eso yo no lo niego, nadie lo niega. En realidad ellos tienen un cierto control. Pero ¿en qué grado y en qué forma? Es la pregunta. Pablo dice que nuestra lucha es contra ellos. Pero ¿hasta dónde llega nuestra lucha y confrontación contra ellos, hermanos? ¿Hasta dónde llega nuestra lucha y nuestra confrontación contra Satanás, contra sus huestes de maldad? Según la idea de que demonios tienen poder y control sobre ya sea naciones, estados, pueblos, ciudades y regiones, proviene de la interpretación, hermano, descuidada de este pasaje que acabamos de leer y algunos otros pasajes bíblicos, ahorita los vamos a mirar, pero
es deber, hermano, de la iglesia entenderlos e interpretarlos en una forma correcta, porque eso es lo que vale, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? Es que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Bueno, pues vamos a quitarle esa idea a la gente. Para eso hay que ser serios en la interpretación de las Escrituras. Y no solamente serios, hay que tener un contexto, ¿cómo se dice? Un contexto legítimo de lo que dijo cada escritor de la palabra de Dios. Sí, no nada más es que yo me paro por la mañana, abro la Biblia y abro Efesios 6:12 y digo, hay lucha espiritual y hay una guerra espiritual, y me pongo a enseñar o a hablar toda clase de cosas. No, hermanos, no es así. La Biblia tiene una contextualización genuina y legítima. Esta mañana les hablaba acerca de eso, y es importante que ustedes entiendan, porque yo sé que hay algunos que todavía tienen problemas con la superstición. Lo sé. Y por eso es importante para mí enseñarles esto. Enseñarles acerca de la guerra espiritual. ¿Por qué? Un cristiano supersticioso es un cristiano inútil, hermanos. Créanmelo. Un cristiano supersticioso es un cristiano que básicamente es ineficaz. ¿Cuántos aquí entienden que el miedo paraliza? Usted sabe, por ejemplo, ¿alguna vez usted ha oído rugir a un león? ¿Ha ido al zoológico? ¿Lo ha oído rugir? Su rugido, da de cuenta que te traspasa los huesos y hermano, es algo totalmente... Dios los hizo y los creó para cazar. Son unas máquinas de cazar esos animales. Y son unas máquinas que Dios los hizo carnívoros, pero también Dios los hizo, como a ellos se les llaman, ¿cómo se le conoce al león? El rey de la selva, ¿verdad, hermanos? Pero ¿quiere que le diga dónde está una de sus armas más poderosas del león? No está en las garras que están por acá así, de sus patas y sus garras. No es en sus garras, ni en sus dientes, ni en su enorme peso. Una de sus grandes y poderosas armas de un león está en su rugido. Cuando el león ruge, y más que ruge cerca de la presa se paraliza del miedo y del terror. Por eso te digo que un cristiano supersticioso es un cristiano que básicamente no puede hacer nada, porque está paralizado del temor. Vamos al punto número 1, el contexto de la lucha espiritual. El contexto de la lucha espiritual. La guerra espiritual, como quiera ponerle, guerra o lucha espiritual. ¿De qué habla Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Para empezar, hermano, el pasaje que acabamos de leer ahorita, en el verso 1, fíjense en el verso 1, allí del capítulo 6, Pablo habla a los hijos. Los hijos deben de obedecer en el Señor a sus padres. Los hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, si quieren tener larga vida, obedezcan a sus padres. Si quieren tener corta vida, sean unos rebeldes y verán cómo les va a ir como en feria en esta vida. Obedezcan a sus padres y van a tener larga vida. En el verso 4, Pablo habla de los padres y dice que los padres no deben de provocar a ira a sus hijos. No deben de estarlos provocando porque ellos todavía son inmaduros, todavía son incautos, no saben discernir ciertas cosas, no saben entender ciertas cosas, no las pueden comprender, así es que no los provoques a ira, dice en el verso 4. Y en el verso 5 habla de los siervos o los esclavos, hermano, que deben de obedecer a vuestros amos terrenales. Eso es lo que dice en el verso 5. Y en el verso 9 habla de que los amos o dueños de esclavos, hermanos, ¿verdad? Y dice, habla que los amos deben de hacer lo mismo con los esclavos. O sea, ser sujetos los unos a los otros. El amo no debe de ser una persona aprovechada,
ni déspota con sus súbditos o con sus esclavos. En aquel tiempo había esclavos, pero hoy en día, si usted tiene gente trabajando con usted o lo han puesto en una posición que tiene que usted tener un grupo de gente bajo su mando, tiene que ser usted justo, una persona justa. Es lo que está diciendo en el verso 9. Entonces, el contexto de lo que estamos mirando aquí, hermano, en realidad Pablo está hablando de un contexto de la familia, de las relaciones interfamiliares de los hermanos y los hermanos en Cristo. Así es que entendamos eso. En primer lugar, el contexto no está hablando de una lucha espiritual frontal, sino que esta mañana les explicaba, Pablo está hablando de que debemos de vestir la armadura de Dios todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita tienes que traer toda la armadura de Dios puesta en ti. Toda la armadura de Dios puesta en ti. El casco, la coraza, el escudo, tu espada, tu cinto de la verdad y tu calzado del evangelio. Tienes que traerlo. Tienes que traerlo. Usted dirá, pero ¿para qué lo ocupo, pastor, si voy con los hermanos? Y los hermanos son bien buena onda. Sí, pero tienes que traerlo. Tienes que traerlo los lunes, martes, miércoles, todos los días. Vístete de la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios. ¿Tienes familia impía? ¿Tienes familia inconversa? Vístete de la armadura de Dios. Ahora, con los hermanos, lógicamente que no vienes a pelear contra ellos, pero tienes que venir armado, porque la Biblia no solamente habla, hermano, de que somos ovejas del Señor, también la Biblia dice que somos, hermanos, soldados de Cristo. Somos soldados del Señor. Así es que es importante que usted entienda eso. El contexto habla de una forma de vida como soldados, vestidos siempre con la armadura de Dios. Vamos adelante, hermano. Los demonios no dominan, más bien manipulan, hermanos. Ellos manipulan. Cristo es el Señor. Y Él es el único que tiene dominio sobre todo y poder sobre todo. Pero los demonios, hermano, influencian las mentes y los pensamientos de la humanidad. Ahora, entonces usted viene con toda su armadura. Pero ¿qué tal si fulano, el que está a su lado? Fíjense, hermano, sí o no, dentro de las iglesias también hay pleitos. Hermanos, o todo es miel sobre hojuelas. También dentro de las iglesias hay pleitos, ¿o no? Hay broncas, también hay peleas, hay partidismos a veces. Yo soy de los de acá y yo me junto con los de allá. Y los de allá no le hablamos a los de allá. Y los de allá me miran feo a los de acá. Y a veces hay pleitos, esa clase de pleitos dentro de las iglesias. ¿Por qué hay esa clase de pleitos? Porque son infantiles, porque todavía no han madurado como deben de madurar. Y porque a veces andan bien desprevenidos de su coraza, hermano, y piensan que el diablo no viene a la iglesia. Hermano, si el diablo es más dominguero que muchos. Satanás también va a las iglesias. Y él manipula los pensamientos de quien se deje. Satanás, sus demonios manipulan los pensamientos de quien se deje. Me recuerdo en una ocasión, hace muchos años, me recuerdo en una ocasión donde una persona empezó a discutir con otro porque su parqueadero que él siempre usaba, llegó otro y se lo ganó, hermano. Llegó, oye, mueve tu carro de ahí, no, por favor, ese es mi parqueadero. Y discutieron como que son tonterías, pero vuelvo a decir, ¿por qué razón? ¿Por qué cuestión? Porque no está, hay gente que dice, es que él se le metió el diablo. No, el diablo le susurró, hermanos. Ese es tu parqueadero, que no te lo ganen. ¿Verdad que sí? Eso es tuyo, tú tienes 20 años viniendo aquí, ese es tu parqueadero. Y entonces empiezan los pleitos por cuestiones absurdas, porque lo vuelvo a decir, no es que los demonios, no es que el diablo te domine, simplemente te manipula, porque eres una persona descuidada. Dice la Biblia que debemos, fíjate, dice Pablo ahí en el capítulo 6, que sobre todo tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar los dardos de fuego del maligno, ¿o no? Así es que
Los cristianos que ahora ya saben y deben de saber, deben de entender que debes de traer el escudo de la fe. Cuando alguien te mira feo, pones el escudo de la fe. Sí. Sí. Cuando alguien, ¿a poco no hay personas que tú los escuchas que dicen cosas y como que te la están tirando a ti? Hermanos, como que se lo digo a Pedro, pero que lo entiende a Juan. ¿Verdad que sí? Déjame decir una cosa. Ahí tienes que usar el escudo de la fe. Porque si usted no usa el escudo de la fe, eso incendia. Incendia, trae incendios de resentimiento, incendios de odio. Ahora, imagínense, si eso sucede en los cristianos incautos, ¿cuánto más en el mundo? Dice, en el mundo no se anda con medias tintas. Los demonios dicen, saca la pistola, dale 3 balazos. ¿O no? Pásale con el carro encima, ¿qué tiene? El mundo está totalmente, hermano, desprovisto de todo lo que tú deberías de usar por costumbre, mi armadura. Cuando te levantas, tu armadura, toda la armadura de Dios debe de estar al lado de tu cama, ahí. Y cuando te levantas es lo primero que te pones, tu armadura, tu casco, tu coraza, tu escudo, tu espada. Por eso te digo, un cristiano sin Biblia, hermanos. En el teléfono. No sé cómo prohibírselos, pero si pudiera prohibírselos, prohibiría. Pero es una cosa, cristiano sin Biblia. Como decía mi abuelita, hágame el favor. No es una cosa. La gente es más fácil manipulable cuando no entiende que debe de ponerse la coraza de justicia. Pleitos en el hogar, pleitos con la esposa, pleito con los hijos, pleito con los padres, pleito con los hermanos, pleitos con los vecinos. A veces los vecinos, oye, ¿quién no es cristiano? Sí, pues me acaba de rayar la mamá, el hermanito ese. Me acaba de decir de malas palabras el cristiano ese. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cuestiones? ¿Por qué razón? Porque son cristianos que no entienden que deben de madurar usando la armadura de Dios. Porque vuelvo a decir, te decía al principio, Satanás manipula el mundo, él controla el mundo y él quisiera también controlarnos a nosotros, ¿o no? Hermanos, ¿o no? Si tú eres una presa fácil de Satanás, manipulable, él te va a usar. Me va a usar a mí, me va a manipular a mí. Vamos adelante. Nuestra lucha es real, pero no frontal. Es real, pero no frontal, hermanos. O sea, no luchamos, ni atamos, ni le ordenamos, como decía la semana pasada. Dios no nos manda a andar peleando de una manera frontal contra el diablo. Sí, ellos cumplen una función y ahorita vamos a ver eso, porque ellos incluso, hermano, esa función está prescrita por el Señor mismo. O sea, los demonios hacen lo que Dios les ordena, lo que el Señor ordena en todo aspecto. Y vuelvo a decir, si el Señor me ha ordenado a mí que me vista de la armadura de Dios para luchar, para estar firme, para resistir, quiere decir que si yo me descuido, la culpa no es del Señor, la culpa es mía. Es mi culpa porque yo ahora debo de entender el usar, hermano, la armadura de Dios. Pero vuelvo a decir, les decía hace un momento, hay gente que se levanta, hermano, se levanta con la idea de que va a ir a guerrear, a pelear contra el diablo. No. Usted debe de vestirse de la armadura de Dios, haya guerra o no haya guerra, haya batalla o no haya batalla. Haya luchas o no las haya, usted debe de vestir siempre la armadura de Dios. Ay, hoy este día está bonito, se me hace que no va a pasar nada y hace a un lado de la armadura de Dios. Eso no es así. El cristiano se viste y vive con la armadura de Dios todos los días, siempre, cada día de su vida. Debe de portar toda la armadura de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios está llamando a la guerra? No. ¿Porque tienes que ir a la guerra? No. Simplemente porque las cosas, como decía, explicaba esta mañana, son imprevistas. Son imprevistas. Tú estás aquí ahorita. Estás aquí sentado. Saliendo, terminando el servicio, alguien te llama y recibes una mala noticia. O vas por la calle y te para el policía.
Hay gente que pierde la santidad, hermano, en 2 minutos. Se les va la fe, la santidad, la espiritualidad y se les va todo por la borda. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que no están vestidos con la coraza con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios. Y entonces surge la carnalidad, la mente y el pensamiento carnal por no estar vestidos de la coraza de Dios. Ahora dice Pablo, airaos, ¿pero qué? O sea, el pecado no está enojarte. El pecado está en que peques por tu enojo. En que peques por tu enojo. Porque, no sé, pero con cierta... hermanos, cuando los cristianos, porque están enojados, pelean, discuten, maldicen por cuestiones de enojo. No, usted debe de controlar. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Mi lengua debe de estar sujeta a la palabra de Dios, mis pensamientos, mis ideas. Soy atacado, a veces somos atacados injustamente. Nos vienen malas noticias repentinamente. Nos vienen, hermano, sucesos inesperados repentinamente. Imagínate, tú estás contando con tu cuenta de banco y de repente alguien te hackea o alguien hackea tu tarjeta, tu cuenta y ¡bum! Se desaparecen tus $120 que tenías ahorrados ahí, hermano. Se van. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde el cristiano dice, bueno, Señor, seas tú glorificado. En ti esperaremos. ¿O no, hermanos? Ahora, no tiene nada que ver, le abres al banco. Oye, banco, ¿qué pasó? Me robaron. Hoy en día, gracias a Dios, que todos los bancos te dan una seguridad, ¿verdad? Investigan, si sabes que sí, no fuiste tú. Ahí está tu dinero, no hay problema. Pero hay personas, los sucesos suceden, pasan repentinamente. Es ahí donde está el temple de los hijos de Dios. Es ahí donde resistes como buen soldado de Cristo. Donde tienes toda tu armadura, tu casco, tu espada, todo. Estás armado. Estás armado. No, el Señor no te manda que andes buscando a Satanás. ¿Dónde estás, diablo? Para ponerte una. Hay gente que piensa que es eso la vida. Y como les he explicado, les decía esta mañana, hay gente que ve al diablo, hermano, ve al diablo hasta en la sopa. Mira, esta sopa de letras dice Satanás. Te reprendo, Satanás. Te decía en la mañana, ¿a poco no hay unos merolicos que ven al diablo en todo lugar, hermanos? ¿No? Te decía, ven al diablo en Starbucks. Ven al diablo en la Pepsi. Ven al diablo, ¿en dónde lo ven? En Amazon. ¿En qué más usted qué sabe, hermanos? En el fútbol. Eso es del diablo. Sí, dicen eso los rabacucos, que el deporte es del diablo, hermano. O sea, se trastornan porque son personas que piensan, que creen que tienen que ir a buscar al diablo, cuando la Biblia dice claramente que Él es el que nos anda buscando para ver a quién devorar. La Biblia no dice que yo vaya y busque al diablo. Dice Él que Él me anda buscando. Ahora, si yo soy un cristiano que está armado con toda la coraza de Dios. Ahora, como dice la Escritura, si estoy sujeto a Dios, Él ve eso y huye. Si estoy sujeto a Dios, Él ve eso y huye. Nada de que ahí viene el diablo. Vente, diablo, te estaba esperando, ¿dónde está mi espada? Oye, vieja, ¿no miraste mi espada? Sí, porque hay unos que se les olvida la espada ni en el dashboard del carro, ¿verdad, hermano? Ahí le están toda la semana, ¿verdad? ¿No viste mi espada por ahí? Le andan preguntando a los chamacos, déjame desempolvarla. Ese es el problema con los cristianos, incautos, inmaduros, inconstantes. Ese es el problema. Punto número 2, hermano. Los demonios no dominan territorios. Los demonios no dominan territorios, ellos dominan pensamientos. La guerra de Satanás no es que te lo vas a encontrar ahí en la esquina, color rojo, con una cola, una capa, 2 cuernos y unos dientes amenazándote. No es eso. La mañana te decía que hay personas que creen, hermano, todavía, porque son supersticiosos, que tienen miedo a las sombras,
a los ruidos. Ay, es que se oyen ruidos aquí en la casa. No, a mí me da mucho miedo quedarme solo en la casa porque se oyen ruidos. Se oyen ruidos, escucho yo ruidos. Pasan sombras. Estoy mirando la televisión y ¡zum! Pasa una sombra y volteo. ¿Qué habrá sido? Nada. Es tu conciencia que no te deja vivir tranquilo, amén, hermanos. Es tu conciencia, es tu pensamiento. Son cosas totalmente sin sentido, no tiene nada. Como aquellos que creen en sueños. Soñé. ¿Qué soñé? No, soñé un sueño bien feo. Sueños son sueños. Los sueños, ¿qué soñaste? Hayas soñado bonito, hayas soñado en el paraíso, hayas soñado en el infierno. Déjalo, esos son sueños. No, soñé que me moría. Déjalo, es un sueño. No, soñé que esto, soñé lo otro. Y vuelvo a decirte, la superstición te lleva al miedo, al temor. Te lleva al miedo. No hay cosa peor que un cristiano que le tenga miedo a estar solo en la oscuridad. Que le tenga miedo, no sé, que a todo andan buscando. Todo le andan encontrando algo. Ay, es que aquí se escucha. Ay, es que aquí se siente re feo. ¿Qué se siente? Nada. Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero ese espíritu de superstición que lo traes ahí pegado como chicle, yo espero en el Señor que se desaloje de tu vida, amén, hermanos. Porque de por sí, los demonios no dominan territorios, hermanos. Ellos dominan pensamientos. Vamos adelante, los errores de la lucha espiritual. Los que luchan y atan demonios, hermanos, y a Satanás mismo, creen en esas clases de ideas raras. Una de ellas, no sé si usted alguna vez ha oído, ¿usted sabe lo que es una cartografía espiritual, hermano? ¿Ha oído alguna vez lo que es una cartografía espiritual? Esto es, por ejemplo, una cartografía espiritual es que, hagan de cuenta que yo quiero ir a plantar una nueva iglesia a la metrópoli de Lamón, ¿no? Quiero llegar allá. Entonces yo tengo que llegar primero y hacer un mapeo. Ir primero en oración, verán. Urracanda, Sayamaya, aquí estoy. ¿A qué viniste? Pues hay que hacer un mapeo. ¿Cuál es el espíritu que domina aquí? Yo veo que aquí hay mucha brujería. Aquí en Lamón hay mucho gallero. Y hay muchos que venden borregos también, ¿no? Entonces empiezo a hacer un mapeo de Lamón. ¿Qué es el pecado que predomina aquí? El pecado de la borrachera. El pecado de la idolatría. El pecado de la hechicería. Voy a decir una cosa, hermano. Si tú no sabes, eso domina en todo el mundo. O sea, a donde te vayas va a ser lo mismo. Pero ellos dicen que tienen que hacer un mapeo. Entonces ellos sacan el mapa de la ciudad. Así sacan el mapa. En una ocasión decía una persona que esa persona dice que encontró 5 puntos de hechicería en ese pueblo donde él iba a comenzar una iglesia nueva. Que había encontrado 5 puntos de hechicería. Entonces cuando sacó el mapa de la ciudad, puso los puntos de la hechicería donde estaban y él dice que cuando los unió formaban un pentagrama. Un pentagrama es una estrella invertida. Ya ves, por eso es importante que hagamos un mapeo y una cartografía. Hermano, sí hacen daño los hongos, créame, hacen daño. Hace daño. Tal cosa no existe. Nosotros como cristianos, en primer lugar, mira, en primer lugar, ¿qué más quisiera que te dieran ganas de salir a evangelizar? Amén, hermanos. Ya con eso es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Créemelo, que con eso, ya con eso machacaste la cabeza al diablo. Pero en segundo lugar, ¿qué mapeo? ¿Qué demonios dominan y controlan tal territorio? Si la Biblia, ya te lo dije, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, problemas de droga, problemas de violencia, problemas de narcotráfico, problemas de homosexualidad, está en todo el mundo.
Queriendo decir que donde tú vayas vas a encontrar los mismos patrones demoníacos inspirados en los pensamientos de la gente, porque el mundo está bajo la influencia y bajo el dominio, control de sus pensamientos de Satanás. Y entonces dicen, aquí en esta ciudad opera el espíritu de hechicería y hay que orar y ayunar en contra de ese demonio de hechicería. Tal idea es una pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Cuando vamos al remate o predicamos a la gente donde sea, hermano, tú tienes que entender esto, que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos espirituales. No están heridos, están muertos en sus delitos y pecados. Continúa adelante. ¿Tiene fundamento bíblico el dominio de los demonios? Fíjate, te decía al principio, algunos quieren basar ahí en Efesios 6:12. Vamos a Daniel capítulo 10, verso 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y dice el verso 20 de Daniel 10, verso 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y entonces, estos cazademonios, estos cazafantasmas, dicen que estos pasajes hablan de que demonios dominan y controlan ciertas regiones. Ahora, es importante entender que a todo impío, porque ya te dije, si a los cristianos incautos que vienen sin casco, que vienen sin la coraza de justicia, que vienen sin el calzado del evangelio, que no se ciñen con la verdad, se ciñen con mentiras, con engaños. Aquellos que la espada, en vez de aprender a usarla, a esgrimar con ella, a usarla, la olvidan, la dejan, no la aman, no buscan la palabra de Dios, sino que la olvidan. Si a ellos el diablo, los demonios son capaces de inyectar y poner pensamientos en ellos, pensamientos carnales, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, porque por eso nos preguntamos, oye, pero ¿cómo es posible que los hermanos hagan eso? ¿Cómo es posible que al hermano le presté $200 y no me los ha pagado? ¿Qué onda con él? Escúchame, si a nosotros el diablo nos anda buscando para devorarnos, el mundo, todos los impíos, tu familia, tus primos, tus tíos, tus compañeros de trabajo, todos ellos, sus pensamientos están infectados con pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Esa es la forma como ellos operan. No vayas a esperar que ese endemoniado, que ese gadareno, esa persona que está al lado de ti, empiece a echar espuma o se come. ¿Usted ha oído, por ejemplo, esa mitología de los nahuales? ¡Qué bárbaros, hermanos! ¡Qué bárbaros! O sea, para que veas tú la ignorancia. Los nahuales, según las tradiciones pueblerinas, es que una persona se puede convertir en animal. ¿Ves? O sea, para que una persona llegue a creer eso, es porque está seria su situación. Pero ¿a poco no hay otros que creen que las imágenes mueven los ojos? O lloran. Imágenes que lloran. Mira, la Virgencita está llorando. Está llorando por el mundo. Porque el mundo no se arrepiente ni se arrepentirá. Porque el mundo está bajo el maligno. Pero toda esa superstición
en cierta manera también se ha permeado dentro, como dice Pedro, bien lo dice Pedro, los indoctos y los incautos. ¿Quiénes son los indoctos? Los indoctos son aquellos que están aquí sentados, pero que la palabra de Dios ni la entienden, ni la comprenden, ni la saben, ni les importa, ni les interesa, porque su pensamiento, y ahorita lo vamos a ver, su pensamiento anda allá lejos. Esos son los indoctos, los que nunca aprenden. Bien dice Pablo, son personas que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pobres de ellos, hermanos. Esa es la gente, los indoctos. Los incautos, no tienen ninguna precaución por la palabra de Dios. No les importa, no les interesa. No les interesa nada, no les interesa la palabra de Dios. Es como te decía, para ellos el cristianismo se ha convertido como la iglesia católica. Vamos a la iglesia el domingo, sí, para que Diosito se acuerde de nosotros. Porque se ha convertido en una cierta especie de religión. Los demonios no dominan ningún territorio. Ellos manipulan todo el mundo. Todo el mundo, hermanos. Vamos adelante. Los demonios, como dice la Biblia aquí en Efesios 6:12, son principados, potestades y gobernadores. Y vuelvo a leer Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo. Pero aquí lo que Pablo está dando es a entender la estructura de este reino de maldad. Porque, por ejemplo, dentro del reino de Cristo, los ángeles también tienen una estructura. Ángeles, serafines, querubines, también tienen esa estructura. Lo que Pablo está diciendo es que ellos también operan bajo una estructura similar en la cual operan y trabajan, hermano, para lograr ciertos propósitos a los cuales ellos se les ha enviado y se les ha permitido estar en este mundo. Los demonios en este mundo, los demonios en esta tierra están con un propósito. Están con un propósito. Y ese propósito que están en este mundo es porque Dios mismo lo ha permitido, hermanos. No crea que Dios está en el cielo allá. Se me escaparon los demonios y andan despedazando la tierra. ¿Qué voy a hacer? No piense eso. Dios tiene control y ha dejado que esos demonios, Satanás, controlen la tierra. Le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. No le dijo, ¿y quién te dio permiso? No le dijo eso. Le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Ya lo miraste? ¿Ya lo miraste? Sí, ya lo miré. Que él te canta y te adora y va a la iglesia, pero ¿por qué no dejas que yo le haga algo? Déjame. ¿Está bien? Ve, pero a él no lo toques. Señor, no se diga más. No se diga más. Amén. Por ejemplo, cuando usted escucha a unos locos por ahí que dicen, yo soy como Job, esos pobres miserables no son hermanos ni el gato de Pedro. O sea, Pedro tenía un gato, no son ni ese gato. No saben. Satanás se le permitió. ¿Y se le fuera con Pedro? ¿Se le fuera con Pedro? ¿Qué crees, Pedro? Pedrín, ven para acá, ¿qué crees? Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero te voy a dar un consejo. Átalo. Písale la cabeza al diablo. Machácale la cabeza al diablo. Átalo como un marinero. Que no se suelte. No dijo eso el Señor. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y se lo he permitido. Pero después de que haya pasado tu prueba, ven y confirma a tus hermanos. En otras palabras, así como estés todo morado y todo con los ojos morados, ven y dile a tus hermanos que en Cristo hay poder. Que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo operan los demonios, hermanos? Quiero hablarte rápidamente. Acabo tengo todavía 2 horas de tiempo. ¿Cómo operan los demonios? En primer lugar, los demonios operan a través de ideas e ideologías. Aprende bien lo que te voy a enseñar ahorita, para que no andes como gato lampareado, como venado lampareado por todos lados. Aprende lo que te voy a enseñar.
Los demonios operan a través de ideas e ideologías. En primer lugar, pon atención a esto. Satanás te roba la palabra. Satanás te roba la palabra. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. ¿Se recuerdan la palabra de Cristo, hermanos? La semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino, o sea, no son los que están en el camino, sino los que están a un lado del camino. Eso es muy importante que lo sepamos distinguir. Aquellos a los cuales se les pervierte el pensamiento de la palabra de Dios es porque están a un lado del camino, no porque están dentro del camino. Dice, y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso dice Pablo, son personas que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y si no llegas al conocimiento de la verdad, quiere decir que nunca has sido una persona salva. Así es que Satanás primero lucha para que esa palabra que te fue predicada, enseñada, se te sea quitada. Ahora, si es una mala idea, si es una falsa enseñanza, si es una falsa doctrina, pues te la deja, porque eso mismo te va a contaminar. Eso mismo te va a echar a perder la vida. Si es una idea, por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad. ¿Verdad que sí? El evangelio del positivismo, como el que predica Joel Osteen. ¿Sabe cuánta gente tiene Joel Osteen en su iglesia? Como el que predica Dante Gebel. ¿Sabe cuánta gente se reúne con Dante Gebel cada domingo? 50,000 personas. Con Joel Osteen 70 y tantas mil personas cada domingo. Pero cuando uno ve su mensaje, el diablo dice, pues ¿para qué se las quito? Al contrario, échenle agüita a sus palabras que han recibido. Pero entiéndeme, Jesús está hablando de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te es impartida, lo primero que va a querer Satanás es quitártela, robártela del corazón, para que no creas y seas salvo. En segundo lugar, hermano, para que no le resplandezca la luz del evangelio, como dice 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es que, en segundo lugar, Satanás lucha para que no les llegue la luz del evangelio. Imagínate, tú como cristiano que tienes el evangelio, te quedas callado. Dijo Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso el cristiano debe de hablar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, distorsiona la verdad de Dios como con Simón el mago. Hechos capítulo 8, verso 21. Hechos 8:21 dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Se recuerda cuando Simón quiso comprar el don de Dios, hermanos? A eso se le llama simonía. Dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Era una verdad que los apóstoles tenían el Espíritu de Dios, y era una verdad que ellos imponían las manos sobre los creyentes y recibían, si se arrepentían, recibían el Espíritu de Dios. Pero Satanás le distorsionó el pensamiento para que él pensara que el don de Dios era una transferencia que se podía hacer. Es como, ¿sabes qué? Véndeme 2 kilos de Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de Espíritu Santo? Cuesta $1,000. Pues es lo que hacen muchas iglesias. ¿Cuánto aquí quieren la unción? ¿Cuánto quieren la unción? Porque la unción nada más está en mi mano, no está en ningún otro lugar, está en mi mano. Eso es lo que dicen esos mentirosos. Y lo venden, eso es simonía. Y entonces la gente que no entiende, que no comprende el evangelio y que tantito peor no están vestidos de la coraza, de toda la armadura de Dios, pues está peor su situación. En segundo lugar, hermano, los demonios operan a través de doctrinas.
a través de doctrinas. 1 Timoteo 4:1. Fíjate lo que dijo, lo que profetizó Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los cuales ya estamos, algunos apostatarán de la fe, lo cual ya muchos apostataron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. ¿De qué, hermanos? De demonios. Espíritus engañadores, ahí mismo, espíritus engañadores se refiere a personas. En otras palabras, Dios ve que yo soy un espíritu, en el sentido de que soy un espíritu que predica. Los espíritus engañadores son personas que no han conocido a Dios, porque aunque usted no lo crea, hay muchos ministros en las iglesias que no han nacido de nuevo y que están enseñando a la pobre gente que están ahí sentados. ¿O no? En primer lugar. Y en segundo lugar, esos espíritus engañadores, esos líderes, esos maestros, están enseñando doctrinas de demonios. Porque ellos son controlados, hermano, por doctrinas antibíblicas que son predicadas y enseñadas a multitudes. ¿Sí? Por eso la Biblia, por eso Pablo dijo, fíjate lo que dijo Pablo en Gálatas 1:8. Fíjate qué tan importante es el evangelio. Dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así es que, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que esas iglesias donde predican esos falsos maestros son iglesias que maldicen en vez de bendecir. Son iglesias que están bajo maldición porque han despreciado el evangelio de Cristo para seguir otro evangelio, un evangelio espurio, un evangelio corrupto y corrompido. Pero ponme atención, Satanás no solamente se filtra a través de falsas enseñanzas, y ahí, porque las enseñanzas, hermano, dice Pablo, que los que predican, el que predica, o los que oyen al que predica, dice que deben de juzgar. Juzgar significa que deben de estar discerniendo lo que yo les estoy enseñando, lo que yo les estoy predicando. Usted tiene ese derecho. Si tiene una duda, si tiene una pregunta, hágala. Amén. Tiene algo que no entiende bien, haga la pregunta. Por eso yo como pastor. Ahora, si se la hace a alguien más, mire, si usted le pregunta a alguien más que no sea yo como pastor, esa persona, si se equivoca, tiene que darme cuentas. Las va a dar. Amén, hermanos. Nada más que yo me entere, las va a dar. Porque si usted no entiende algo, pregúnteme. Yo soy el pastor, el ministro, el maestro de esta iglesia. Ahora, no soy el único. Yo sé que hay hermanos que conocen la palabra de Dios. Pero si hay una cuestión que no la pueden entender, pregúnteme con toda libertad. Pastor, ¿sabe que esto no lo entiendo? Por ejemplo, la semana pasada les decía que el capítulo 16 de Marcos, los versos 17 y 18 no están en los textos antiguos. ¿Cuántos aquí lo investigaron? Alguna, ay, ni me acordaba. ¿Sí? Investíguelo. No le dije una mentira, no le dijo ningún error. Es bíblico, es correcto lo que le estoy diciendo. Los espíritus engañadores son esos falsos maestros. Usted tiene que discernir quién es un falso maestro. Dijo una señora, todas las iglesias son iguales. Bueno, no le hizo así, pero más o menos. ¿Saben, hermanos? Le dije, ¿sabe qué, señora? Por favor, váyase, no quiero verla. Le dije con amor, amén, hermanos, con amor. Le dije, váyase, hermana, por favor, la amo mucho, pero ella váyase, córrele. Ahora, las falsas doctrinas no solamente se cuelan a través de falsas enseñanzas, sino también a través de cantantes. A través de cantantes. Quizás usted alguna vez ha escuchado, no sé si lo escucha, es un joven ahorita que anda bien famoso, es en inglés.
No, no es el Buki, hermano, para que no se vayan. Ya los miro con cara de angustia. ¿Qué va a decir del Buki? Nada, ese ni lo conozco. Un joven que se llama Torrent Wells. Torrent Wells. Así es. Ahorita está pegando con tubo el muchacho. Yo lo miré una vez en vivo. Y cuando lo miré dije, me dio mala espina. Pero este Torrent Wells sacó una nueva canción, hermano, que se llama Él está loco por ti. He's crazy about you. Se llama la canción en inglés. Y dice la letra. Yo sé, ya me miraron como dicen, no, pastor, no diga nada de mi Torrent Wells. Bueno, fue el único que me dio la gana de poner aquí, amén. Hay muchos otros, pero este es el único, uno de los que quiero poner. Fíjate lo que dice la letra. Está en inglés, pero usted búsquela en donde sea y busque la interpretación, la traducción. Dice, Él está loco por ti. ¿A quién se refiere? A Dios. Torrent Wells dice que Dios está loco por ti. Y dice, Él no querría vivir sin ti. Y dice, continúa, dice, cambió las estrellas por una oportunidad en tu corazón. Solo para mostrarte que Él es verdad. Y dice, continúa, dice, Él está loco por ti. Parece que él no ha leído nunca Deuteronomio 32, verso 6. Y dice, continuando, dice, Él nunca ha estado enojado contigo. Tampoco ha leído Salmo capítulo 7, verso 11, el hombre, el muchacho. Y dice, continúa leyendo, dice, solo ha estado perdidamente enamorado. Y nunca se ha tratado de lo que haces, siempre se ha tratado de lo que Él ha hecho. Es algo que simplemente no puedes escuchar lo suficiente. Y abajo en la nota última dice, escrito por Satanás, porque esto es herejía. Pero esa canción está en los top 10 de las radios cristianas. Y la gente lo recibe. Y la otra vez lo escuchaba, pues a veces estoy en mi garaje y estaba la radio y pasó esa canción y dice la locutora, ¿te imaginas? Así con esa vocecita la mujer, ¿te imaginas? Dios está loco por ti. Oh my goodness, I can't believe it, dice la muchacha. No, créeme lo que no lo vas a creer. No lo vas a creer cuando Dios te llame cuentas. Porque si hay alguien loco en este planeta, somos nosotros, hermano. Pero esta generación de cristianos, ¿cómo les llamaré? Porque ya me cansé de pintarlos, hermanos. Ya los tengo como cebras, este cristianismo posmoderno que viene atrás de nosotros. Gente inconversa, jóvenes sin Cristo, jóvenes sin el Evangelio, jóvenes sin la palabra, jóvenes sin Dios, jóvenes sin temor a Dios. Que escriben canciones y tiene una melodía muy bonita, no lo niego, es bonita la melodía. Escúchalo, si quieres, ponga atención. La melodía es fenomenal, bonita, pero canta herejías, canta enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Imagínate que en este momento Torrent Wells se fue al cielo. A ver, ven para acá. ¿De verdad estás tú bien? ¿Crees que yo estoy loco por pecadores? ¿Crees que estoy loco por pecadores? ¿Por gente que me ofende todos los días? ¿Por gente que faltan a mi nombre, que han despreciado a mi hijo, que han pisoteado el nombre de mi hijo, que han pisoteado la sangre de mi hijo, que han menospreciado el sacrificio de mi hijo? ¿Tú crees que yo estoy loco por ustedes? Tú ponte a pensar las cuentotas que van a presentar todas estas personas. Continúa. 3. Los demonios operan a través de la ignorancia y la incredulidad. Los demonios no necesitan dominar, hermano, a ninguna nación o ciudad o pueblo. No necesitan eso. Ellos controlan los pensamientos de la gente. Mira, hay gente que dice, ¿a poco la gente está endemoniada? La gente puede ser poseída por demonios. Discúlpeme el tiempo, hermano, no se preocupe. De todas maneras, no creo que haya muchas cosas que hacer allá afuera. Espérame un tantito. La ignorancia y la incredulidad. Hay gente que piensa que los demonios pueden poseer personas. No, eso ya no es necesario. ¿Qué dijo Jesús?
En Juan 3:18. Juan 3:18. Voy un poco más rápido. El que en él cree no es condenado. Fíjate. Pero el que no cree, ¿qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta aquí es, mire, si nosotros que somos limitados en entendimiento, los demonios que son mucho más superiores en entendimiento, ¿usted no cree que ellos dirán, bueno, si rechazas a Cristo ya estás condenado, ¿para qué me meto dentro de ti? ¿Qué sentido tiene poseerte si ya estás condenado? Porque esa es la finalidad de los demonios, condenar al mundo. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Punto número 3. ¿Es necesario limpiar los aires? Porque hay gente que quiere limpiar los aires, ¿no? ¿Hay posesiones demoníacas? ¿Continúa? ¿Hay posesiones demoníacas? No hay tal cosa, hermano. Mira, el punto es, como te decía hace un momento, la superstición. La superstición. En aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, es lo que se deduce, lo que deducimos. En los tiempos de Cristo, una de las maneras más fuertes de manipular a la gente era a través de la superstición. La gente tenía miedo de todo. De hecho, ¿usted ha leído el pasaje donde Cristo viene caminando sobre el agua y los discípulos están en la barca y al mirar lo que venía caminando, se asustaron? Porque ellos supersticiosamente creían que si miraban un fantasma en medio del mar, ellos inmediatamente iban a morir. Ese era el pensamiento de los pescadores. Por eso Jesús les dijo, no teman, soy yo. Soy yo. Y Jesús llegó a ellos. Porque la superstición siempre es un arma poderosa en las manos de Satanás. Así que yo espero que se nos quite lo ignorante y los supersticiosos, amén, hermanos. No tiene ninguna conveniencia en nosotros. Continúa adelante. La verdad del Evangelio es suficiente para liberarnos. La verdad del Evangelio es suficiente para liberarnos. Todos aquellos que están destinados a la vida eterna van a ser libres. Serán libres. Los que no. Los que no. Eso es así por elección, por selección de Dios, por predestinación de Dios. Es así. Esto no es cuestión de que yo dispongo a quién. No, es una cuestión de predestinación. La verdad del Evangelio es suficiente para liberarnos. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, ¿qué dice, hermanos? Serán verdaderamente mis discípulos. El 32. Y conoceréis la verdad. Si uno se convierte a Cristo, si una persona empieza a venir a la iglesia, y empieza a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad lo hace libre. La gente que llega nueva, que llega del mundo, ¿vienen influenciados por Satanás? Sí, porque vienen llenos de vicios, llenos de malos pensamientos, llenos de malas ideas, llenos de perversiones en su vida, ¿o no? Llegan, se sientan, escuchan la verdad, escuchan la palabra de Dios. Es mi labor, mi trabajo predicarles la verdad. Y esa verdad los hace libres. No hay necesidad de orar por él, liberación. Llévenlo a un cuartito, hermano, métanlo en un cuartito y ahora impónganle en las manos, y échenle aceite, litros de aceite y libérenlo. No haga eso. Que escuche la verdad y la verdad lo hace libre. Juan 8:34. Ahí mismo, en el capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. La libertad viene a través del poder de Cristo y del poder del Evangelio. Continúa adelante. Debemos de confiar en el poder del Evangelio, hermanos. Debemos de confiar en el poder del Evangelio. Es lo que yo hago. Confío en el poder del Evangelio. Confío en el poder de la palabra de Dios. Porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? 1, poder de Dios. Romanos 1:16. Fíjate lo que dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén, hermanos. El 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Crees en Cristo? ¿Crees al Evangelio?
Eso es suficiente para ser libre y para tener vida eterna. 2. ¿Qué es el Evangelio? Es poder para derribar fortalezas. Según de Corintios capítulo 10, verso 3, dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, o sea, en la carne humana, no que andamos en los deseos de la carne, sino que aunque andamos en este cuerpo humano débil, finito y sujeto al pecado inherente en nosotros, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué, hermanos? Ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria. El problema es que mucha gente deja que el diablo juegue con sus pensamientos y los manipula en sus pensamientos. Los manipula al grado tal de hacerlos sentir totalmente miserables, totalmente sin esperanza. Ya perdí mi salvación. ¿Por qué? Pequé, ya perdí mi salvación. Fallé a Dios, ya perdí mi salvación. Hice esto, ya perdí mi salvación. ¿Sabes qué? Me siento muy triste, muy mal. No sé, me siento vacío, me siento solo. Siento que Dios ya no me ama. Dejan que Satanás manipule sus pensamientos. Mas en cambio dice aquí que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, o sea, de esos pensamientos, esos argumentos. Y esos argumentos debemos derribarlos, dice el verso 5, y derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y debemos llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Concluyo. La lucha espiritual tiene mucho que ver con el mundo, que ver en el mundo que es controlado por Satanás y sus demonios en los pensamientos e ideas que distorsionan la verdad del Evangelio. La labor de los demonios no es dominar, porque no se les ha dado esa orden. Más bien ellos luchan para que la verdad no llegue a los oídos y al corazón de la gente y no sean salvos. Si el humano desprecia el Evangelio, es más que suficiente para ser condenado, hermanos. La superstición es la forma más sutil de los demonios de controlar a la gente. No necesita poseerlos, manipulando sus pensamientos y manteniéndolos en la ignorancia de la superstición y la ignorancia de la palabra de Dios, que también es lo mismo, es más que suficiente para condenarlos. Mas cuando se les predica el Evangelio de Cristo, son verdaderamente libres, hermanos. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, ayúdanos a vestirnos de toda la armadura tuya, para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, podemos estar firmes, Señor. Ayúdanos como tus hijos, como tu pueblo, a no dejarnos influenciar, Señor, por pensamientos que van en contra de tu palabra. Señor, ayúdanos. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos acompañe. Nos dé fuerza, sabiduría, entendimiento. Que nos dé tu gracia y de tu amor, de tu poder. Señor, que tu Espíritu pueda, Señor, en nosotros darnos la fuerza. Quitarnos todo temor. Quitarnos, Señor, toda ignorancia. Y quitarnos, Señor, toda superstición, que no es nada bueno, porque el temor paraliza. El temor simplemente, Señor, nos echa a perder la vida. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que tu gracia, tu amor sea sobre nosotros. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, perdónanos.
así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y que tu Espíritu, Señor amado, nos dé una vez más tu fuerza y tu amor para levantarnos y caminar, Señor, con fe, con convicción, Señor, de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor. Vamos a adorarlo, hermano, adóralo. Adóralo con todo su corazón. Adóralo con todo su corazón. Las olas al labrar, quien contó la arena en el mar. Adóralo. Vamos, levanta tu corazón y adóralo. Tiemblan a su voz. Dale gracias. La creación le rinde adoración. Gracias, Señor. Dile a Él. Te adoramos, Señor. En su trono está. Tú reinas. Tú reinas, Señor. Adóralo, iglesia.